La nueva Xiaomi Band 7 llega con escasas novedades y un precio desorbitado. Y si aceptas un consejo, no la compres. Si quieres saber por qué digo esto, atenta a este vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, seguramente la nueva Xiaomi Band 7 se convierta una vez más en uno de los productos más vendidos de Xiaomi, y es que su popularidad es completamente innegable. En este nuevo modelo vemos una evolución brutal respecto a las primeras generaciones, pero es evidente el estancamiento que ha sufrido si la comparamos con los dos últimos modelos, la 5 y la 6. De hecho, a primera vista, entre la 6 y la 7 nos puede costar diferenciarlas. Aún así hay diferencias. Ahora la 7 tiene una pantalla un poco más grande, sobre todo a lo ancho, alcanzando las 1,62 pulgadas, es decir, 0,06 pulgadas más, con algo más de brillo, aunque sigue careciendo de regulación automática. Y además han añadido una opción de pantalla siempre activa, donde la pantalla nos muestra la hora y la fecha de forma monocromática, reduciendo el brillo para minimizar el consumo de la batería, aun mostrándonos de forma permanente esta información. Y técnicamente estas son las dos únicas diferencias, ya que en todo lo demás comparten prácticamente las mismas especificaciones técnicas. En cuanto a precio también hay cambios. Aunque muchos no lo recordaréis, la primera Mi Band lanzada al mercado allá por 2015 costaba menos de 20 euros, pero no tenemos que irnos tan lejos. Los dos últimos modelos, la Mi Band 5 y Mi Band 6, llegaron al mercado aquí en España con un precio de 40 y 45 euros aproximadamente. Este año suben el precio de forma contundente, y es que esta Band 7 sin ofertas ni descuentos llega a España por unos 60 euros, curiosamente el triple de lo que costaba la Mi Band de primera generación. Eso sí, en tiendas chinas se pueden conseguir más baratas. Sin embargo, cuando las compramos en este tipo de tiendas, en muchas ocasiones nos envían la versión china. Esto significa que nos vendrá con la caja e instrucciones en chino, y cuando la encendemos por primera vez estará en ese idioma, algo que posteriormente podremos cambiar desde la aplicación móvil, y a partir de ese momento y a efectos prácticos es como si tuviéramos la versión global comprada en nuestro país. El enfoque de estas pulseras es sustituir el reloj de toda la vida para darnos más información sobre nuestra actividad física diaria, aunque obviamente también sirven para más cosas, como por ejemplo ver las notificaciones que nos llegan a nuestro teléfono, pero debido al tamaño limitado de la pantalla y a la ausencia del micrófono no podemos responderlas. Además, algo que no me gusta y que ocurre también en otras muchas pulseras y smartwatch de otras marcas es que las notificaciones se van quedando en la pulsera, y aunque las consultemos en el móvil, hasta que no las borremos de la Band 7 seguirán en el apartado de notificaciones. A pesar de esto, cumple perfectamente su cometido y nos servirá para enterarnos cuando recibimos un mensaje, un WhatsApp, un correo o cuando estamos recibiendo una llamada. En cuanto a la actividad física, a día de hoy Xiaomi sigue sin añadir un chip GPS, así que para calcular las distancias con exactitud necesita del GPS de nuestro móvil. Así que si iniciamos la actividad correr en la pulsera y queremos saber los kilómetros exactos, tenemos que llevar el móvil encima, algo que podría hacer la pulsera de forma autónoma si llevara GPS. Algo que sí me gusta de la Mi Band es que tanto en la 6 como en la 7, cuando estamos en mitad de una actividad deportiva, podemos controlar la música que estemos reproduciendo en nuestro teléfono, algo que no era posible con versiones más antiguas de la Mi Band. Al igual que generaciones anteriores, la Band 7 es capaz de contar pasos y medirnos el pulso, y también es capaz de medirnos la saturación de oxígeno en sangre, algo que no es ninguna novedad, ya que lo introdujeron el año pasado con la Band 6. Pero como novedad, si lo activamos desde la aplicación móvil, ahora sí nos avisa cuando hace una lectura por debajo de un valor que nosotros configuremos. Aunque me imagino que esto es cosa más de software que de hardware, ya que la Mi Band 6 también contaba con estos sensores, los cuales nos dan una medición más o menos precisa de nuestro pulso y saturación de oxígeno. Realmente es un sistema de medición que lleva muchos años usándose y que tanto en la 6 como en la 7 las lecturas son muy similares. Y es en el software precisamente donde Xiaomi se apoya para decir que la Band 7 tiene más novedades de las que realmente tiene si solo nos fijáramos en el hardware. Ahora tenemos más actividades deportivas, hasta un total de 120, cuando la Band 6 solo llegaba a 30 actividades, y algunas opciones extra como objetivos del ejercicio, alertas de entrenamiento o pausa automática cuando detecta que nos paramos. Al igual que generaciones anteriores, la Band 7 también es resistente al agua hasta 50 metros, y ahora tenemos reconocimiento inteligente de 4 estilos de natación. Y en cuanto a personalización, han añadido más carátulas, ahora tenemos más de 100, algunas con animación incluida, que tampoco es ninguna novedad, mientras que en la versión anterior teníamos unas 60 carátulas disponibles. Algo que me gusta mucho de la Mi Band es la precisión que tiene en el registro del sueño, que nos hace una estimación de cómo hemos dormido e incluso nos registra las siestas o nos da una puntuación de respiración cuando dormimos. Una función que, por cierto, sigue en fase beta desde la Mi Band 6, ya les vale.
Todo esto lo podemos ver en detalle en la aplicación Mi Fitness, donde podemos ver todas las mediciones que hace la pulsera de forma mucho más detallada. Pero estoy seguro que este tipo de cosas no os están sorprendiendo si tenéis una Mi Band 6 o incluso una Mi Band 5. Y es que, como os decía, sus novedades reales se reducen a su pantalla. Algo más grande y con una nueva función de pantalla siempre activa que antes no teníamos. Pero algo que a mí me ha desilusionado bastante es que esperaba poder usar esta gran novedad entre comillas sin que se vea perjudicada la autonomía de la pulsera, ya que ahora tenemos más capacidad, pasando de los 125 mAh de la 6 a 180 mAh en esta Band 7. Pero lo cierto es que lejos de mejorar en autonomía con esta nueva función de pantalla siempre activa, los sensores activos durante todo el día y usándola solo para notificaciones y poquito más, sin darla mucha tralla, no me ha dado ni para 5 días de uso cuando la Mi Band 6 me llegaba a dar hasta 7 días. Así que si queremos disfrutar de esta novedad de Always On Display adaptativo, que siendo sinceros está muy bien implementada en esta Band 7, tendremos que sacrificar autonomía siendo incluso peor que en la generación anterior, tened esto muy en cuenta. Como curiosidad, comentaros también que el cargador de la Mi Band 5 o la Mi Band 6 es perfectamente compatible con la 7, ya que el tipo de carga magnética es idéntica. Pero eso sí, al contrario de lo que ocurría con generaciones anteriores, las pulseras de esta Band 7 son algo más grandes, por lo que las pulseras de la Mi Band 5 o 6 no las podremos usar en este nuevo modelo. Bajo mi punto de vista, con propuestas en el mercado como las pulseras cuantificadoras de Honor o incluso smartwatch del propio ecosistema de Xiaomi, como es por ejemplo el Maimo Watch R, el cual revisé recientemente en el canal, y el cual sí tiene GPS y una mejor autonomía con un precio similar, es difícil justificar la compra de esta Band 7. Desde luego no es la evolución que muchos estábamos esperando y mucho me temo que si Xiaomi sigue con esta misma filosofía el año que viene con su Band 8 y no mete mejoras sustanciales, otras marcas y modelos se harán con el mercado. Ahora me gustaría saber vuestra opinión en comentarios sobre esta nueva Xiaomi Band 7 y si la compraríais. Espero que el vídeo os haya gustado, si es así os los pido que me dejéis un buen like y que por supuesto os suscribáis al canal para más vídeos como este. Nada más por hoy, un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.